desde mi experiencia en farmacia comunitaria, cómo me tocó vivir los sismos del 2017, eh, con todas estas experiencias que siendo pues relativamente pequeña, me tocó el sismo del 85 también verlo desde otro enfoque. Pero bueno, algo que caracteriza a nuestro país es siempre esa resiliencia que tenemos los mexicanos, esa capacidad de no dejarnos abatir, esa capacidad de salir adelante y de unirnos en los momentos difíciles. Entonces, yo quiero hacer un poquito más de énfasis en el tema de huracanes, que es algo que nos aqueja frecuentemente, la lluvia, los fenómenos hidrometeorológicos, que bueno, pues la imagen que tenemos a la derecha izquierda, bueno, de este lado de la pantalla, espero que se vea el cursor, pues habla realmente de que somos un país donde los fenómenos hidrometeorológicos pues nos afectan frecuentemente, ocasionan desastres regularmente y pues retomando un poco lo que decía eh, Alma, de que necesitamos tener aprendizajes, pues ay, aquí duele un poco, ¿no? Porque deberíamos tener mayor aprendizaje en este sentido. Los sismos, claro que nos han marcado, sobre todo en el centro del país, donde la capital duele, ¿no? En 2017 tuvimos antes del 19 de septiembre, tuvimos los sismos en Chiapas. Eh, y bueno, curiosamente el 19 descubrimos que los memes mala onda, por decirlo de alguna manera, pues los hacían los chilangos, porque el 19 de septiembre, con lo que nos pasó, se tardaron muchas horas en empezar los memes. Entonces, bueno, y sin embargo la solidaridad del pueblo de México fue maravillosa, realmente. La forma en que a mí me tocó vivirla se las comentaré brevemente después. Y ahorita estamos enfrentando algo que no está golpeando solo a México, algo que está golpeando a todo el mundo, ¿no? Y que tenemos que aprender, que tenemos que saber, como lo mencionaba Alma en una de sus diapositivas, el antes, el durante y el después. Y de repente dicen, ¿cómo que antes? Son tragedias, son desastres, son no previsibles. Bueno, sí hay forma de prevenir los riesgos, estando preparados, estando en conocimiento y estando capacitados para reaccionar en el momento. Bueno, para esto, ¿qué es lo primero que tenemos que tener siempre claro como farmacéuticos? Me voy a centrar en la parte farmacéutica. Pues nuestra misión, ¿no? Simple y sencillamente. La profesión farmacéutica tiene que contribuir a la mejora de la salud para ayudar a los pacientes con problemas de salud, por el motivo que sea el problema de salud, para que hagan un mejor uso de los medicamentos. Y esto, pues no es nuevo, la última versión de al menos la que tengo de las buenas prácticas en farmacia de la AFIP es de 2012. Entonces, bueno, pues deberíamos tener siempre ese enfoque, ¿no? El ser farmacéutico debe ser algo que hagamos todos los días de nuestra vida en donde estemos. Y pues aquí les voy a compartir unas fotos. Durante su presentación, Alma nos mencionaba qué hacía Cofepris con los medicamentos. Bueno, pues yo normalmente acostumbro decir que soy egresada de Cofepris. Tuve la fortuna de elaborar 12 años en regulación sanitaria, terminando mis últimos años en Cofepris. Y pues estas colegas no son de Cofepris, son de la Agencia de Protección Sanitaria, queridas colegas y amigas, con las cuales estuvimos en contacto mucho para canalizar los medicamentos. Aquí nos ayudaban tanto para recolectar el caduco, para que tuviera una destrucción adecuada y no se fuera a la basura municipal. Lamentablemente, algo que a mí me dolió muchísimo, muchísimo en esos tiempos es que mucha de la labor que se estaba haciendo por parte de los farmacéuticos de separar el medicamento caduco, el medicamento dañado del medicamento que se distribuía, es que, bueno, la separábamos, la poníamos en contenedores, pero se iba a la basura municipal. Y entonces para mí, que me tocó participar desde los inicios de SINGREM, desde que salió la Ley General de Residuos
tóxicos, pues era, o sea, se la das al mercado negro separadita y acomodadita, porque así como iban, se iban a ir al mercado negro, porque no había ese cuidado de decir, ¿cómo voy a hacer esa destrucción de todo este medicamento que está llegando de una manera adecuada? ¿Cómo voy a garantizar que no se vaya al mercado negro? Eso era una preocupación que realmente, pues, aquí en México lamentablemente tenemos varios mercados famosos de mercado negro, varias plazas. Entonces, esa parte es algo que también tenemos que tener muy consciente. Veía yo en Facebook muchos mensajes de colegas y médicos y farmacéuticos y enfermeras diciendo, no envíen medicamento caduco a los centros de acopio, eso no está bien. Y yo me preguntaba, bueno, si es, ¿de dónde lo sacaron? No lo fueron a comprar caduco. Era el medicamento que estaba en sus casas y en ese momento la gente no tiene la obligación de saber qué es la caducidad. Hay mucha gente que no entiende este término y nosotros como profesionales farmacéuticos sí tenemos esa formación para poder discriminar cómo el medicamento va a tener características de calidad y de no calidad, ¿no? Entonces, creo que una parte, contrario a lo que muchos de mis colegas piensan, yo creo que fue una gran oportunidad para que todo ese medicamento que caduco, que estaba en los hogares, que es un riesgo potencial en las casas de las personas, fue canalizado, fue separado, ¿no? Lamentablemente en muchos centros de acopio, y esto lo supe a través de los colegas de COFEPRIS, de los colegas de Agencia de Protección Sanitaria, de los mismos chicos que llegaban conmigo al centro de acopio, me decían, es que, ¿por qué viene COFEPRIS por los medicamentos? ¿Qué les van a hacer? Entonces les explicaba yo el proceso, cómo se estaba apoyando con Singrim, cómo era la destrucción, los riesgos de que este medicamento en mal estado se fuera a la basura municipal, que era mucho más que simple desperdicio, que era mucho más que contaminación al ambiente. Y todo esto, muchos de los chicos me dicen, oiga, estuve en tal centro de acopio y ahí no está yendo COFEPRIS. Y entonces era comunicarnos con gente de COFEPRIS, con los coordinadores de las brigadas de COFEPRIS, con los coordinadores de brigadas de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, para decirles, ¿saben qué? En tal lado hay un centro de acopio, están acumulando medicamento caduco. Y entonces, estos colegas, que también en su mayoría eran, las brigadas eran capitaneadas por farmacéuticos y médicos, acudían hacer esta recolección, este servicio, ¿no? Que decían, bueno, es que la autoridad, ¿por qué no está ayudando? No viene al invierno. Cada quien tiene que tomar su papel. En ese momento, yo creo que muchos, y compartí con muchos médicos, era de, es que yo quiero ir a rescatar gente que está enterrada. A ver, está bien, esa es la intención que nace del corazón. Pero si tú tienes una profesión y una formación, utiliza tus habilidades en donde mejor son aprovechadas. Hay muchos que quieren hacer las labores de búsqueda y rescate de personas. Adelante, dales el espacio porque lo van a hacer mejor que tú, que estás en la farmacia, que estás en el hospital, que a lo mejor no tienes tanta fuerza física. En mi caso, mi experiencia fue llegar a sala de armas, llevar a mi sobrina, que quiso hacer un acopio aquí en la colonia para llevar pues algo de ropa, algo de alimentos para los damnificados. Y cuando llegué y vi lo que había allí, la verdad es que me sorprendí muchísimo. Me acerqué y me dije, oye, yo soy química, no tengo fuerza física, pero tengo conocimientos, ¿te puedo ayudar? Y la respuesta de la chica que estaba en ese momento coordinando fue maravillosa. Y la verdad es que me siento culpable porque nunca le pregunté su nombre, pero me dijo, sí, te necesitamos. Solo tenemos 3 médicos y ya están súper cansados, tienen más de un día viendo y no nos damos abasto. Yo dije, por cuestiones de salud no me puedo desvelar, pero mañana temprano estoy aquí. Y así fue como me integré, ¿no? En estas fotos que les estoy mencionando a veces tenemos que salir de las condiciones ideales, ¿no? No podemos esperar en ese momento
las autoridades, COFEPRIS, Agencia de Protección Sanitaria, no llegaban a ver, condiciones de limpieza, dónde están tus PNOs, por qué estás manejando esto. No, realmente todos estábamos trabajando en una situación de excepción, donde todos en nuestro nicho teníamos que buscar esto. Y por eso, bueno, perdí muchas fotos por un accidente con mi celular. Y solo tenía poquitas de los colegas que estaban en las brigadas de las autoridades sanitarias, ¿no? Pero la intención en ese momento para nada era sancionar, para nada era buscar problemas, al contrario, ellos también, siendo farmacéuticos en la parte de regulación, estaban contribuyendo a la mejora de salud y ayudar a que se hiciera un mejor uso de estos medicamentos. Y esto es lo que teníamos que establecer, estas cadenas de comunicación, poder decir, oye, tengo estos medicamentos que no se los voy a soltar a cualquiera porque pueden hacer mal uso de ellos. De alguna manera llegaron aquí al centro de acopio, pero tenemos que canalizarlos de manera adecuada. ¿Para qué? Para que se haga un uso adecuado de ellos. Si se canaliza a través de centros de salud, a través de hospitales, a través de fundaciones de atención a pacientes, de fundaciones, con fundaciones también. Estuvimos en contacto con varias fundaciones de ayuda a pacientes, sobre todo pacientes oncológicos, porque aunque ustedes no lo crean, llegaron medicamentos oncológicos al centro de acopio, ¿no? Y bueno, ya hablamos de un desastre físico donde hay pérdida a los daños, a materiales, pero ¿qué está pasando ahorita con la pandemia de COVID? Nuestra misión sigue siendo la misma. Tenemos que contribuir a la mejora de salud, ayudar a los pacientes que tienen problemas de salud y buscar el mejor uso de los medicamentos. Y eso se da desde la farmacia comunitaria. Aquí estamos viendo una foto de España. Aquí estamos viendo también una foto de farmacéuticos industriales, que hay que darles su lugar. Los farmacéuticos industriales son todos aquellos que están detrás de los medicamentos que manejamos en farmacias comunitarias, en los hospitales, en las casas, y que también están comprometidos y trabajando de pie. De laboratorio de análisis clínicos, también ahí tenemos farmacéuticos enfocados también en el desarrollo e investigación de la vacuna de COVID. Ahí están los farmacéuticos trabajando. Y en el área hospitalaria es sin duda quizá donde más se han visto. Y no es porque no estemos trabajando, es porque a veces no somos tan visibles, ¿no? En la farmacia hospitalaria hoy se ha tenido que ver que mucha de la descarga de trabajo del personal médico y de enfermería que hacían o que no soltaban en el manejo de medicamentos, hoy fue grandemente valorada el trabajo que hacen nuestros colegas en la farmacia hospital. Entonces, es un rubro diferente. Hoy no hablamos de centros de acopio donde estén llegando medicamentos por toneladas, sino que estamos hablando de algo que requiere mucho más de nuestros conocimientos, que requiere mucho más de la evaluación de riesgo, que requiere mucho más de brindar y actuar con el ejemplo. Aquí como en esta foto de farmacia comunitaria, el simple hecho que los farmacéuticos estén portando su careta, su cubrebocas, marcando la distancia, ese simple hecho ya es un acto de educación al paciente, porque estoy predicando con el ejemplo. Yo me apasiono, entonces voy a tratar de apurarme. Otra de las cosas que podemos hacer, y en este caso no me tocó estar en el hospital ni en la farmacia comunitaria, me tocó estar en casa, ¿no? Soy personal vulnerable, paciente vulnerable, población vulnerable. Entonces, la verdad es que aunque mi instinto me decía, vete a ayudar a los hospitales, el razonamiento me decía, mucho ayuda al que no estorba. Entonces, no te vayas a donde te vas a convertir en un riesgo y te vas a convertir en un paciente más. Eso no tiene sentido, ¿no? No se trata de sacar una foto para el Facebook, estoy en el hospital y dentro de 15 días estoy enfermo. No se trata de eso, se trata de hacer y aprovechar los conocimientos. Entonces, aquí les muestro un collage. No es de una sola sesión, tomé las fotos de varias sesiones que hemos tenido a través del grupo de profesionistas farmacéuticos de México.
eh, donde hemos compartido información, donde hemos trabajado en difundir, en elaborar infografías, material educativo, compartir eventos de todas las asociaciones que hemos podido. ¿Para qué? Para dar esta parte de educación, tanto entre nosotros como farmacéuticos, como con médicos, con enfermeras, con la población en general, incluso a nivel internacional. Aquí seguramente estarán reconociendo a algunos colegas. Está Xochitl Cortés, que es mexicana pero está en Estados Unidos, está Luis Carlos Monge de Costa Rica, está nuestro querido Mariano Madurga, del cual les voy a poner un pequeño video muy breve, que realmente me conmovió la sinceridad cuando empezamos todo esto de la difusión y que es también parte del quehacer farmacéutico. Déjenme, ay, perdón, se me fue. Déjenme activar el video. Esperemos que corra bien. Sobrevivir, Xochitl. El proyecto que tengo ahora mismo y de mucha gente aquí es sobrevivir. Por eso cuando te estaba escuchando ahora mismo, yo estaba pensando, realmente todo el mundo tiene que pensar en salir al escenario o a protegerse y no ser un vector de contagio cuando miles y miles y miles de personas a tu alrededor pueden empezar a caer. Yo no conozco a nadie, familiar, amigo, que no tenga a su vez un amigo o un familiar que no haya fallecido, esté en UCI o esté en hospital resistiendo 10, 12 días con síntomas leves o con respirador. Esa es la situación. Yo no sé a qué punto se va a llegar en países como México o vuestros vecinos del norte donde estáis vosotros. No lo sé. No lo sé. Ok, entonces, como verán, esta charla nos la dio a principios de abril. La verdad es que yo le agradezco muchísimo a Mariano porque realmente en ese momento la ayuda que le pedí fue: Mariano, ayúdame a hacer reaccionar a la gente. Aquí en México no estamos reaccionando, no estábamos en el grado que estaba España en ese momento. Y entonces empezamos a trabajar, empezamos a hacer trabajo de sensibilización, trabajo de prevenir la automedicación. Finalmente, como farmacéuticos, tenemos que preocuparnos tanto por esta como por las demás enfermedades. Aquí en la fotografía podemos ver a colegas de farmacia comunitaria que nos decían, aquí está Alejandra, aquí está Sergio, que nos decían: no, es que yo estoy cuidando ya como oro el plaquenil, no, es que yo ya pedí que no sale sin receta, porque basta decir que el plaquenil no se vende en cualquier farmacia, ¿no? No cualquier farmacia manejaba este medicamento. Con Ana Laura, no, es que yo no estoy soltando los medicamentos. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que los requieren para otras cosas y no hay evidencia de que funcione para COVID. Entonces, este acto del profesional farmacéutico fue el reaccionar inmediatamente, el decir: ¿cómo estoy cuidando a mi personal? Ya teníamos, por ejemplo, el antecedente de la pandemia de influenza, donde establecimos protocolos muy claros de cómo vamos a actuar en la farmacia para prevenir contagios, tanto del personal como de los pacientes, dado que la farmacia es un punto donde acuden los pacientes. Entonces, en este sentido también, ya de inmediato nuestros farmacéuticos ya estaban marcando la línea, y al dar el ejemplo, todos los demás, ¿no? Todos los demás. Entonces, esto realmente es algo donde ya teníamos que estar preparados, donde ya teníamos que tener un PNO de atención de contingencias, donde teníamos que tener un PNO de seguridad de higiene que hablara de la seguridad de higiene del personal en situaciones de emergencia epidemiológica. Y que bueno, el hecho de que ya en varias cadenas de farmacias comunitarias, aquí está una foto, se me estaba pasando, de Farmacia Vidrio, donde también nos compartieron qué era lo que estaban haciendo ante la pandemia, cómo estaban contribuyendo a la salud de la población en la preparación de los medicamentos, en garantizar el abasto de los medicamentos para las otras enfermedades que no desaparecen por efecto de la pandemia, que no desaparecen por efecto de un sismo. Cuando veíamos en los sismos, cuando yo hablaba con la gente
con los brigadistas y les decía, ¿qué medicamento necesitas? Me decían, no sé, solo me dijeron que hacía falta medicamentos. Y entonces tenía que venir mi razonamiento de un proceso de dispensación de cómo voy a identificar las necesidades de ese paciente. Entonces, ¿qué tipo de población estás atendiendo? ¿A qué tipo de población vas? Tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos enfermos crónicos, hay un médico en la comunidad. ¿Sabes qué? Si hay un médico con la comunidad, ok, déjame hablar con él. Y entonces ya hablaba, oye doctor, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que tienes? Y entonces podíamos hacer una mejor distribución de los medicamentos a las necesidades. Esto en el caso de desastres naturales, donde la gente pues sí tenía medicamentos, pero pues se cayó el centro de salud, se cayó la casa, se inundó. Yo recuerdo mucho pasar por zonas donde afectadas por huracanes, donde de repente dices, ay, ¿qué hace una bandera a medio lago? Dices, no, no es una bandera a medio lago, es una población inundada donde esa banderita era hasta bandera de la escuela y ahí se quedó. Dices, wow, te das cuenta de la magnitud de haberlo perdido todo. Y entonces, pues necesitan su medicamento para hipertensión, para la diabetes. Mucho del neurológico era, sí había algo de pacientes que por los desastres generaban crisis emocionales, pero pues el epiléptico no deja de ser epiléptico. El paciente con neuropatías no deja de tenerlas si los requiere. Entonces teníamos que canalizarlos de forma adecuada, pero previendo que no fuera a haber un desvío de este medicamento. ¿Cómo consigues esto? Comunicándote, buscando al profesional de la salud, interactuando. ¿Qué hacemos en una situación de emergencia? Ahí no tenemos las condiciones ideales. Como la mayoría de los farmacéuticos en México somos químicos, tenemos la Q antes de la F y tenemos un razonamiento metodológico apegado a procesos, queremos seguir la receta de cocina. Y entonces en la situación de emergencia, ¿qué? ¿No? Ahí nos rompe el esquema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quienes han tomado cursos de protección civil, de atención de emergencia, sabrán que lo primero siempre es evaluar el contexto, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué oportunidad tengo? No me puedo convertir en parte del problema si lo que quiero es ayudar. Integrarnos a brigadas. Yo les comento, cuando llegué a sala de alarmas, yo jamás había estado en un centro de acopio. Tenía experiencia en farmacia, pero jamás había estado en un centro de acopio. Yo llegaba a integrarme y ponerme a las órdenes de. Al día siguiente estaba yo a cargo del manejo de los medicamentos. Yo esperaba que se supiera, que alguien me dijera, oye, en una situación de emergencia, en un centro de acopio, esto se maneja así y así. La sorpresa fue que nadie sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo no tuve la experiencia de estar en una brigada con más colegas o con más profesionales de la salud. Yo llegué a un centro de acopio que también tenía un albergue, donde era básicamente lo que podemos llamar de manera general población civil, montón de voluntarios apasionados, pero que lo que teníamos era buenas intenciones, ¿no? Afortunadamente ahí conocí a Guillermo, un gran líder que tuvo la habilidad de sacar lo mejor de todos nosotros. A pesar de su juventud, un chico muy joven, con un liderazgo tal que pudo aprovechar las mejores habilidades de todos los que llegamos ahí a ponernos a las órdenes, ¿no? Esto que me llevó, la misma experiencia al ser farmacéutico, al hablar yo con los médicos, identificar que no estaban clasificando adecuadamente, que tenían el medicamento manejado en el piso, ante el argumento de no tener mesas. Nunca tuvimos mesas, pero a partir del tercer día no volvió a estar directamente en el piso. No saber cómo clasificar el medicamento, de repente niños acomodando, separando y buscando en su celular, muy monos, niños de 10, 12 años.
¿Para qué es este medicamento? Es para esto, échalo en esta caja. Y de repente decirle a los padres, ¿sabes qué? No puede haber niños aquí, son productos de alto riesgo. O sea, ¿por qué no? O sea, si lo hemos hecho los 2 días anteriores, ¿por qué llegas tú y me dices que no? Cuando le dije al líder de los Boy Scouts, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es este medicamento? Es una quimioterapia. ¿Sabes qué es este medicamento? Es morfina. Cuando oyeron esas 2 palabras, química, lo que tú digas, aquí se hace. Entonces, fue llegar con el conocimiento, hablar en términos claros, hablar de riesgos, y fue poco a poco que agradezco mucho el apoyo del Colegio Nacional, donde en ese momento estaba yo activa en el Consejo Técnico, que les escribí, les mandé un WhatsApp, oigan, estoy desesperada, necesito gente que me ayude, yo no puedo con tal volumen de productos, y realmente aquí hace falta que los farmacéuticos estén. Y el colegio publicó y empezaron a llegar las brigadas, empezó a llegar la ayuda, y entonces me pude poner así de delicada, decir, a ver, a esta área solo entran farmacéuticos y químicos. Y la verdad es que también hubo químicos en alimentos, las brigadas de Facultad de Química, que llegaban con mucha actitud, y entonces explicarles el proceso, me empecé a volver un centro de capacitación, cómo hacer flujos de proceso, cómo decir, a ver, esta es un área de recepción, aquí vamos a tener el filtro, aquí vamos a separar, y entonces aquí vamos a clasificar, y cuáles son las guías de clasificación ATC de la OMS, para que tengamos una clasificación terapéutica más adecuada, cómo se utiliza esta herramienta, cómo vemos la calidad, la conservación, por qué no meter 5 blister en una cajita de 2, que no, eso no sirve para optimizar espacio y solo daña el medicamento. El tema de por qué me rayan los medicamentos, por qué me rayan los dispositivos médicos. Decían, es que eso no es medicamento, eso no es importante. Y yo, por Dios, es para curar heridas. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos que hacer. ¿Cómo optimizamos los recursos, no? Les digo que yo me apasiono, ya voy a apurarme para terminar. Aquí está el primer día que yo acudí a Sala de Armas, cómo estaba inundado de la población civil que se desborda a dar ayuda. Esto ya es organizado, ya tenía yo el mapa de procesos pegado aquí en el espejo de Sala de Armas, donde tenía el flujo, tenía el área de recepción, íbamos acomodando, y esta era la gente en la que pensábamos, ¿no? Esta gente que había perdido todo, los chicos muy entusiastas. También algo importante es atender al resto de los voluntarios. Quiero comentarles brevemente una situación que yo viví. Nos llegaba bastante electrolito, bastante agua, pero llegó un donativo de Red Bull. Déjenme lo regreso. Llegó un donativo de Red Bull para el centro de acopio, como agradecimiento al voluntariado. Entonces, de repente, escuchando a los voluntarios, bueno, miento, estoy haciendo promoción indebida, pero además no era esa marca, era otra marca, Monster, no sé qué, pero una bebida energetizante. Entonces, los chicos en su ansiedad de seguir apoyando, porque la sociedad se volcaba a llevar ayuda para los damnificados, y ellos querían seguir ayudando, y querían seguir ayudando, y querían seguir ayudando. Llegó el momento en que llevaban más de 48 horas, casi 72 horas sin dormir, cargando, haciendo ejercicio, subiendo y bajando. Y entonces llega un donativo para el voluntariado de estas bebidas energetizantes. Y todos felices, imagínense, cafeína, taurina. Entonces, cuando yo me percaté de esto, fue analizar nuevamente la situación. Y entonces, una de mis labores en el centro de acopio fue no solo la clasificación de medicamentos, sino la atención farmacéutica, tanto a los voluntarios como a los damnificados que teníamos en albergue, ¿no? Ver que no hubiera automedicación, que estás cansado, oye, es que dame un analgésico porque ya estoy muy cansado, me duelen mucho los pies. No te doy nada, te vas a descansar y te vas a hidratar. Y empezamos campañas de hidratación, de uso racional de medicamentos. Conseguimos tener una brigada de médico en tu casa. Entonces, ¿quieres medicamento? Ve con el médico, ahí está. ¿Por qué? Porque estás en una situación de crisis. No te voy a automedicar como si estuviera en una farmacia normal. No es solo,
ahí hay medicamento, úsalo. Teníamos que hacer un uso racional del mismo. Entonces, fue realmente cuando les expliqué a los chicos, sabes que te estás poniendo en un alto riesgo de un infarto al corazón por estar bebiendo en exceso este tipo de bebidas energizantes. En la situación en que estás, oye, no te sumes al problema, se trata de ayudar, cuídate. Esta parte fue muy importante y a partir de ahí empezamos la campaña de hidratación a los voluntarios y entonces los electrolitos, ya la mitad se quedaba en el centro de acopio para la hidratación del voluntariado y la mitad se iba a los centros de acopio, porque para cuidarlos, porque ellos tenían que seguir y querían seguir sobre todo querían. Esta parte ya la mencionó Almita, entonces me la voy a brincar porque ya me traté. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en una emergencia? Lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Enfocarnos en la necesidad de salud. Si vamos a surtir medicamento, bueno, pues hacer las entrevistas, tener las requisiciones, garantizar el uso racional, identificar problemas relacionados a medicamentos, prevenir resultados negativos a la medicación, identificar y mitigar riesgos, hacer una recomendación farmacéutica siempre que sea pertinente. Y la verdad es que la gente lo agradece. La verdad fue maravilloso con la gente del albergue explicarles, oye, las campañas de antimicóticos, las campañas de antipericulosis, de decir, bueno, sabes que necesito que tomes agua, necesito que te hidrates bien, necesito que salgan a comer, no se malpasen, estar atentos si había un brote de diarrea, estar trabajando en conjunto con el médico. La verdad es que no das tratamiento si no lo requieres. Toda esa parte es realmente muy satisfactoria. Aquí en este collage les muestro varios de los voluntarios. Lamentablemente perdí mucho. Aquí verán una de las camisetas que nos hicieron llegar los colegas de Parque España. Xochitl mandó a hacer camisetas de las que nos mencionaba Alma. Pero realmente la entrega y la pasión de los chicos por decir, aquí estoy, quiero aprender, fue maravillosa y logramos pues transformar las cosas, ¿no? Esta camioneta que ven aquí es de Médico en tu Casa, donde ya para cerrar el centro de acopio, que también es algo que se debe pensar, ¿qué pasa cuando ya pasaron varios días de la emergencia? Esto fue un mes después, esto fue hasta octubre. ¿Qué va a pasar con todo lo que hay aquí? ¿Cómo lo canalizamos? En la parte que a mí me tocaba de medicamentos, pues a través de fundaciones, se me está yendo el nombre, pero mi querida amiga Cristina Viruega me contactó con varias fundaciones. Llegamos a, bueno, ¿qué centro de salud está requiriendo? Increíblemente, ¿no? Y a través de ellos llegamos para poder canalizarlos para la utilización adecuada, ¿no? Y también canalizamos con Cofepris todo el último residuo que quedaba. ¿Para qué? Para que no se quedaran a convertirse posteriormente en un riesgo sanitario. La convivencia con los niños, estos son niños del albergue. Aquí está, Alma, échame un lazo, recuérdame el nombre. Estoy un poquito nerviosa por Ricardo Grande, porque mide Ricardo. casi 2 metros. Atendiendo aquí es farmacéutico, jugando con los niños ya cuando estábamos al final, niños damnificados. También es parte donde interactuamos y convivimos con la población y se vale. Fue maravilloso trabajar en equipo todos, ¿no? Explicarles al voluntariado que tenía mucha desconfianza hacia las autoridades sanitarias. Creo que esta es una oportunidad bien grande que tenemos que tener, generar esa confianza en nuestras instituciones, ¿no? Cuando yo les explicaba, oigan, ¿por qué se lo lleva a Cofepris? ¿Qué les va a hacer? ¿Por qué se lleva el controlado, no? Todo el mundo estaba sobre el controlada. Y yo, oye, lo están canalizando al INCAN. ¿Tienes duda? Estoy con la doctora Silvia, se me está yendo el apellido, del Instituto de Cancerología. Ahí canalizamos toda la morfina, ahí canalizamos todo el medicamento para dolor de fracción 1, de fracción 2, todo lo canalizamos al Instituto de Cancerología y ya rastreé que llegó. Esto lo canalizamos al Instituto de Psiquiatría.
las quimioterapias las canalizamos a una fundación de ayuda para pacientes con cáncer. Un factor importante que debo mencionar, que algunos de los chicos me preguntaban, ¿cómo llegó usted a coordinar esto? Bueno, pues la primera fue, como les dije, solo con conocimiento, los médicos se abrieron y ellos se dedicaron a su atención médica y no fue ni decirles aquí hay un farmacéutico, simplemente me notaron y dijeron, ok, ya hay quien se haga cargo, yo me voy a la atención médica, usted quédese con sus medicamentos y con sus dispositivos médicos. Pero también algo bien importante es que yo acababa en marzo de ese año de dejar de trabajar en una cadena de farmacias, donde yo estaba a cargo de asuntos regulatorios a nivel nacional. Y una de mis funciones como farmacéutica, como nos la marca la AFIP, era la selección de medicamentos que teníamos en el catálogo de farmacia. ¿Qué implicaba esto? Que no había medicamento que se vendiera en la farmacia que no hubiera sido analizado previamente por mi equipo y hubiera pasado por mi escritorio literalmente para visto bueno. Entonces, eso me permitía a mí tener un pleno conocimiento de las presentaciones, de las etiquetas, de identificar productos irregulares, de conocer las alertas sanitarias en el portal de COFEPRIS para prevenir que en mi farmacia hubiera medicamentos irregulares. Entonces, al estar en el centro de acopio, todo esto para mí fue en automático. Fue este medicamento, esto no es medicamento, esto es producto milagro, esto no tiene ningún control, todo eso lo íbamos separando y eso también es parte muy importante. Y la otra parte fue explicarles qué hacía COFEPRIS, qué hacía Médico en tu Casa, qué hacía la Agencia de Protección Sanitaria, con toda esta parte de qué hacían las brigadas, ¿no? La ventaja de haber estado conocida la parte desde adentro y el tener la comunicación. Entonces creo que una gran lección es comunicarnos, generar esa confianza en nuestras instituciones para que la población de esa misma manera pueda confiar en las instituciones. Así como hubo mensajes del lado, ahí me volteo con la izquierda y la derecha, estas que ven en las cajitas de medicamentos son de los sismos de 2017, y estas, la verdad es que tenía una muy bonita y no la encontré de los hospitales, pero igual está llegando los donativos hoy a los hospitales. Hay farmacéuticos en los hospitales que están revisando qué es lo que llega de donativo para ver que no lleguen más riesgos, que cumplan los requisitos mínimos de calidad para garantizar la seguridad del paciente. Y esos mensajes están llegando hoy a nuestros héroes farmacéuticos en los hospitales. Quiero un reconocimiento a la sociedad civil porque la verdad es que son unos chicos maravillosos. Aquí está Guillermo, que fue el coordinador durante más tiempo, la maestra que se encargaba de la educación a los niños, Lore también farmacéutica, ay, se me están olvidando nombres, ellos eran albañiles, ellos tres, ella era ama de casa, aquí está el doctor Lalo, la verdad es que todos maravillosos, estos ya fuimos los que cerramos el centro de acopio. Como conclusión que quiero darles, ¿no? Esta foto aquí de Mónique, se me está olvidando el nombre, pero es un nombre de Facebook, que se la robé de su perfil de Facebook, como ejemplo de los farmacéuticos que están hoy en día en el campo de batalla, los que estuvieron en septiembre. El equipo de salud, formar parte de él es un orgullo. Entonces, en conclusión, nuestra función pues es ser farmacéuticos, simplemente. En donde estemos, cuando estemos, si estamos preparados y enfocados al paciente, hay que dar la cara y salir a ayudar. Gracias. Hasta aquí mi presentación.